A mí todo me pasó por el oído. O sea, yo oí un avión que pasó muy bajo por arriba de mi cabeza y de repente una explosión. Yo soy Juan Luis Landaeta, esto es Nueva York y punto. Hoy tengo una súper entrevistada, profesora, mentora, amiga y formadora de, lo voy a decir de nuevo, generaciones de escritores. Generaciones porque son varias y de escritores porque a esto venimos o de esto vamos. Fue la primera persona que me dio clase cuando llegué a la ciudad de Nueva York, Lila Semborain, argentina y escritora, cofundadora del programa de escritura creativa en Nueva York, artista en sentido amplio, observadora y muy importante, habitante de la ciudad de Nueva York desde hace muchísimo tiempo. Me encanta tenerte aquí, que podamos extender la conversación que siempre tenemos y dejar un poco grabadas las muy buenas respuestas que siempre me das y que siempre se te olvidan. Bueno, muchas gracias por invitarme a participar de estas entrevistas, de este programa. Y ¿qué tengo que decir? Nada, lo primero que quería era que hicieron, yo sé que tienes unas perspectivas muy únicas y que la ciudad ha entrado en tu escritura, no solamente en tu literatura, sino en tu escritura, incluso en textos que no tienen que publicarse o que no se publican. Pero quería empezar con lo esencial. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a Nueva York? Bueno, llegué en 1985 para hacer una maestría en literatura latinoamericana en New York University. Vine con mi ex, con Rafael Bueno, artista, y bueno, nada, la movida de New York en ese momento pasaba todo por el East Village, eh, todas las galerías chiquitas que empezaron a resurgir. Bueno, en esa época era como otro New York completamente diferente y la universidad también era bastante diferente, New York University. ¿No habías venido nunca antes? Había venido 2 veces a New York antes, sí. Había venido justamente para ver algunas obras de teatro con mi madre y con su socia, que eran productoras de cine y de teatro. Wow. Entonces vinieron a ver obras para comprar los derechos y producirlas en la Argentina, y ahora ni me acuerdo, creo que era Drácula, la obra Drácula. Imagínate. Sí, sí, sí. ¿Y tú más o menos cuántos años tenías? O sea, ¿estás chiquita, más grande? Tendría 20 y pico, no sé. Ah, sí, Sí, esa sí, era. sí, 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 porque yo llegué acá a los 30 y eso fue mucho antes. Sí, tendría 24, ponerle una cosa ¿Y así. hay alguna sensación, algún aroma que te haya impactado en particular de esa primera visita, estando con tu mamá? No sé, sensación de amenaza, tranquilidad, aturdimiento. Aturdimiento, no, no, me encantaba. La verdad, bueno, cuando llegué con ellas estábamos en los mejores hoteles, Claro. toda una zona tipo uptown, pero inmediatamente ya, no sé, me fui para Washington Square, y eso creo que fue en otro viaje que yo hice, porque hice 2 viajes, una en ese momento y otro creo que fue en el 74, el Ok. anterior. Y ahí, digamos, Washington Square, que fui a visitar con un amigo, fuimos a pasear por ahí, era una locura. Había el, el ambiente que había en ese momento había muchos excombatientes de Vietnam que estaban locos, mucha droga dando vueltas, no estaba limpio y ahora como totalmente aséptico como es New York en este momento, ¿no? Ahí era todo mucho más raw, vamos a decir, lo que pasaba. Pero yo venía de Buenos Aires, así que era como, me impresionaba mucho un tipo así como apuntando con una ametralladora al vacío, ¿no? Sí, con los dedos, ¿no? Totalmente drogado en Washington Square, no sé.
Era un delirio en ese Justo eso te momento. iba a preguntar, el contraste de lo que veías aquí que no habías visto allá. Mm. Y que no había visto en la Argentina. Sí, Y sí, sí. bueno, es lo que ve todo el mundo, ¿no? La enorme variedad que hay en New York y que te impresiona cuando recién llegás. Después, cuando vinimos en el 85, con Rafael, nos tocó la época del SIDA. Ok, O sea que, o sea que yo, claro. eso fue una locura también, ¿no? Fue como una época de mucho miedo, de mucha paranoia también y de mucho enloquecimiento también dentro de la ciudad de New York, sobre todo en la zona de Tompkins Square, Correcto. todo lo que giraba alrededor de esas pequeñas galerías delirantes, digamos, como muy estilo de lo que después se apropió Madonna, digamos, ¿no? En sus películas, que lo puedes ver ahí. Pero el ambiente era, sí, totalmente diferente. Igual yo estaba estudiando ya en la Universidad de New York y cuando vos estás en una universidad es como estás en un mundo medio protegido. ¿Viste cómo es, no? Cuando estás dentro de la universidad, pero era, era un mundo muy diferente, nada que ver con el gentrification que hay ahora, los barrios súper diferenciados, calles por la que ibas caminando por un rato y después te daba pánico seguir caminando por esa, más vale me voy por el otro lado. No sé, yo en realidad nunca tuve demasiado miedo, pero había momentos así que se notaba, digamos, el contraste entre una cuadra y la otra. Siempre viviendo como en la zona de downtown, ¿no? Abajo de la 23, pero pasaba ese tipo de cosas. Mira, ahorita que dices lo de Madonna, a mis ojos, eso que cuentas, es como, digo a mis ojos, una persona que llegó a esta ciudad en el 2013, alcalde de Bloomberg, etcétera. Sí, Es ah, como que claro. ese era el de verdad, ¿no? Como que todo lo de... Luego algo quiso replicar aquello, pero era como de papel maché, ¿no? Era como intentar reproducir una rebeldía que ya no existía, o lo que Claro. dijiste, gentrification, que sitios que eran como la movida cultural alternativa real, es como la movida cultural alternativa carísima, Ahora. sustituyendo aquello, claro, claro, claro. Ah, claro, ahora está todo completamente transformado y, por ejemplo, ¿cómo se llama el artista African American que se murió Basquiat. Basquiat, por ejemplo? Basquiat, Rafael hizo una muestra que fue curada por Basquiat, o sea que Wow. había todo un grupo ahí dentro de... Yo no era poeta en esa época ni escribía, pero y estaba estudiando en NYU, pero gracias a, digamos, a el ambiente que se vivía con los artistas, entré más o menos a conocer a alguna gente de ese mundo. Hace poco vi una entrevista a alguien que decía que en esa época, como todavía cuando quedaban bares under, cuando llegaba alguien como Andy Warhol, ya saben que no pueden seguir volviendo porque era como, era esa guerra, ¿no? Del establishment nuevo, pop, rico y próspero y lo alternativo under real, ¿no? Después se Bueno, mezcló todo. una vez fuimos con un amigo argentino que vino con un suéter Shetland y como una camisita así rosada a un boliche que ni sé lo que era, no me acuerdo, a bailar, qué sé yo lo que era. Y entonces viene un tipo, viste, como una especie de punk, porque era la época punk también, y entonces en Saint Mark's Place estaban todos los punks y bueno, y le dice, se le pone acá bien cerquita, le dice, I think you are in the wrong place. No, era bastante gracioso todo. Bueno, en los subtes veías todos los grafitis de Keith Haring, Wow. por la calle también, digamos, todos los grafitis que hacía Basquiat y todos los grafiteros de la época. No sé, era otra cosa. El estudio que queda cerca de Washington Square, el último estudio que tuvo Basquiat, ahora es un café que lo compró Angelina Jolie. Ah, sí, Digamos, es un perfecto antes y después sí, de nada que ver. de la escena. Después había, por ejemplo, una galería que era Nina Nosei, que también fue la primera que lo mostró Basquiat, pero que teníamos una amiga se llamaba Finita Yerza, una argentina, que eh, hacía tarot en un momento dado y también hacía no solamente tarot, sino que estaba estudiando Lacan al mismo tiempo y Wow, hacía claro. terapia lacaniana. Y ella
colaboró para que muchos artistas argentinos vinieran a mostrar aquí en ese momento. Y bueno, a través de ella también conocimos un montón de gente y artistas. Yo estaba más como metida como en el mundo del arte y viendo todo eso, que fue algo que siempre me interesó también, o sea, así que era divertido. La verdad que era divertido. Te adelantaste algo que te quería preguntar, que era que si ya, o sea, y la verdad es que no lo sé, nunca te hice esa pregunta antes. Es interesante pensarte preescritura. O sea, Mm. no, justo te quería decir, si ya en ese momento sentías que eso era material de registro, llevabas diarios, tomabas notas, no, tomabas fotos, tenías tu memoria o ni pendiente. O sea, Yo había sido fotógrafa en la Argentina también en un momento dado y me interesaba más el tema de la fotografía. Después lo que pasó cuando salió la fotografía digital, ya no me interesó más la fotografía porque me interesaba, digamos, la fotografía analógica y yo creo que en esa época me dedicaba más a sacar fotos, pero como empecé a estudiar en NYU, después me la pasaba todo el tiempo leyendo, o sea que era lo que más me divertía, era estar en esa biblioteca de NYU leyendo, y yo no escribía en esa época. Había escrito un librito, algo en la Argentina, que autopublicado, qué sé yo, a los 22, 23 años, de 4 ejemplares. wow, Lo hice yo, ya, ya. así fotocopia, bueno, todo eso. En verso. Era verso, sí, 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 era verso. Parte de ese libro después formó parte de mi primer libro publicado, Ábrete Sésamo debajo del agua. Pero no, lo que pasó fue que yo tomé un curso con Nicanor Parra en NYU de poesía. Era un curso de Increíble. Lo poesía. fácil que se dice, tomé un curso con Nicanor Parra. Claro, tomé un curso con Nicanor Parra de poesía y no es de escritura, leíamos y nos hacía escribir un diario, Nicanor. Y entonces yo me lo tomé bien en serio, porque aparte todavía no escribía, pero ya había escrito diarios cuando era chica, que los tengo acá. Si querés después te los muestro, no Sí, sabes sí. lo que son, unos diarios desde los 13 años, con cositas pegadas y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que empecé a escribir diarios y con Parra, y de ahí también salió como mi primer libro. Qué impresionante. ¿Y qué estudiabas? ¿Español? O sea, ¿cómo se llamaba No, era una tu programa? maestría en literatura hispánica, digamos. Porque no, Era una maestría. era una maestría porque no era doctorado. Ya. El doctorado lo hacías después. Antes estaba separado, maestría y doctorado. Después juntaron todo y solamente era doctorado. Más adelante. Yo tuve que hacer maestría, examen de maestría, doctorado y examen de doctorado. Te llevaba mucho más tiempo. Y la uni, la primera uni la hiciste en Argentina. Yo hice en la Universidad del Salvador, en la Argentina, en una época del 74 al 78, o sea, a caballo entre el gobierno de Perón, digamos, y la dictadura. De muerte de Perón, Isabelita, dictadura en el año 76. Y era filosofía, Era literatura, letras, era letras. letras y era literatura comparada, pero yo estaba re loca en esa época. Bueno, se temperó un No, poco no, la cosa, ¿no? pero peor Te todavía. adecentaste, pero la esencia, No, pero no, re loca no bien, re loca ya. mal. Entonces, pues fue una mala época para mi vida y entonces yo no podía ni leer. Ok. Esto es lo que me pasaba, que yo leía y no entendía lo que leía, o sea que me iba pésimo en la universidad. Siempre me sacaba pésimas notas, era la peor estudiante. No entendía lo que leía, sí, pues si alguna vez entendía era como, buah, una especie de maravilla, pero no sé. Era una época no muy buena en Pero ese tenías momento. buena relación con la cámara fotográfica en ese momento. Ahí empecé a hacer la fotografía también, sí, exactamente. Empecé a hacer fotografía después, bueno, todo es una historia. Después de haber De viajado eso con se mi abuela, trata. de haber, de haber viajado con mi abuela a Europa en barco, como aparece en el libro El linaje escondido, el último que publiqué, y y allí me escapé con un chico que conocí en el barco. Eso tengo que contar. Buena historia, Juan. Eso es lo único que deberías contar.
un chico que conocí en el barco y me escapé de mi abuela y cuando llegamos allá nos fuimos a Italia, digamos. Y bueno, ese viaje de 2 semanas más o menos lo financié yo, entonces él me dijo que me iba a devolver la plata de alguna manera. Y fue a un negocio de fotografías y robó una cámara Pentax. Ah, un poeta. Y entonces me dio la cámara Pentax y yo me hice Robada. yo me hice fotógrafa Muy bien. con la cámara robada. Del delito, el fruto del delito. El fruto del delito, exactamente. Sí, Y siempre robando. tu abuela te Aparte- vio llegar con una cámara, No, mi abuela no sé, ni se dio ni se cuenta, enteró. ni se No enteró que importa, tenía una igual. cámara. Aparte yo después volví a Buenos Aires y tomé cursos de fotografía y tomé un poco. Tampoco era que era una experta, pero trabajé en una revista súper buena que se llamaba Confirmado, porque lo que pasa que en la Argentina, en Buenos Aires, también, digamos, mi hermana y mi cuñado eran artistas y siempre estuve como rodeada de artistas, gracias a eso lo conocí también a Rafael. Y entonces, por este motivo, había un escritor que no era tan conocido en ese momento, pero que era el editor de la revista Confirmado, que se llama Miguel Briante. Miguel Briante, viste, es un escritor que ahora, ya hace mucho tiempo como eh, muy reconocido. Se murió hace unos años, pobre, se cayó del techo de la casa que lo estaba arreglando. Uy, Sí, un horror. Pero Miguel era el editor de la revista Confirmado y bueno, yo entré ahí, no sé cómo me tomaron, porque yo no era una bestia, ni sabía, pero me mandaban a hacer notas. ¿ilustradas con fotos o notas puras Sí, y duras escritas? no, escrita Escribías no, y tomabas fotos. no, yo solamente hacía la La fotografía. fotografía. Y ahí trabajaba, aunque no lo puedas creer, Biel Temperley. Oh, Biel wow. Temperley sí, era una revista que trabajaba, era Qué muy buena. impresión. Sí, trabajaba Biel Temperley y él me apoyaba mucho porque él era el padre de una amiga de mi hermana del colegio. Entonces, nada, como medio como la conocía mi hermana más chica y qué sé yo, no sé, medio como que me agarró bajo el ala y entonces promocionaba la fotografía. Decía, no la manden a hacer fotos de moda, porque me mandaban. Y entonces me mandaron una vez a hacer una foto sobre un lugar en el Tigre, no me acuerdo. Yo me recopé a sacar fotos y justo fue cuando me vine a New York. Cuando volví vi que estaban mis fotos en página entera. Wow. Y gracias a Biel Temperley yo decía, pero pónganla a hacer otro tipo de foto, que vale la pena lo que está haciendo. Bueno, algo vio. Algo Algo vio. vio. Sí, sí, sí. Después cuando yo sabía que él escribía, porque lo que pasa es que Miguel Briantes era parte también de un grupo, ¿viste? Como María Moreno, también eran todos esos grupos así como bien, más bien como de izquierda, intelectuales y bastante borrachones, eran muy Bueno. borrachos todos. Eran re borrachos, la verdad. Pero nada, para mí era muy atractivo. Yo era chica, tenía 22, 23 años y estaba metida dentro de eso. Claro, y Mm, cualquier cosa que te dieran era alimento, o sea, una recomendación de un libro, de una foto, un nombre, lo que fuera, Todo, que pertenecer. exactamente. Ahora la única pregunta que tengo es ¿qué se ha robado Rafael para ti? Si alguien te quiere y no te ha regalado algo robado, yo mismo también voy a tener que robar ahora algo para regalártelo. Es como un símbolo de A afecto ver, máximo no, de la cámara de fotográfica. la cámara. La cámara es impresionante. Eso es impresionante. Si este chico que me robó la cámara se entera que estamos hablando de Ah, eso, no bueno, sé, verdad. hace un montón que no lo veo O ni que sé nada. hiciste además, exacto, lo que las imágenes después significaron en tu vida, porque Sí, ya totalmente. vamos a ir para allá, no es solamente la foto es una construcción. Sí, exacto. Sí. Mira, y de ese momento en Nueva York cuando llegaste, no hemos hablado de un universo paralelo que es el español. Ah, sí. ¿Cómo era? Sí, no. Bueno, había librerías en español en ese momento que después desaparecieron, pero Sí. ¿hablabas en español? ¿Había una comunidad en español? Sí, no querías. Bueno, sí, no, obvio que sí, ¿no? Generalmente siempre hay argentinos. Claro. O sea, Para bien o para mal. argentinos están por todos lados. Había argentinos, pero dentro del mundo de la universidad, que
que se amplía, digamos, el registro de lo que es Latinoamérica, incluyendo Caribe, o sea, se te amplía todo un panorama mucho más. Dentro de la universidad existía eso y además estaban esas librerías que vos decís, estaba Macondo en la calle 14, había 2 librerías, Macondo y Lectorum. Entonces los profesores nos mandaban a comprar los libros a esas librerías. Íbamos a Macondo a comprar, Macondo era una librería re chiquita, pero súper chiquita, y uno se daba cuenta que mientras vos ibas a comprar, estabas colaborando para que esa librería siguiera. Y después Lectorum era como más grande y Macondo solamente tenía libros en español. Y Lectorum tenían traducciones del inglés también, además de los libros del español. Pero en Lectorum hacían, bueno, más adelante, cuando empezamos a escribir, yo estaba con Mercedes Roffé también cuando hicimos la maestría no, el doctorado. Estudiado juntas. El doctorado, ella estaba más adelantada, pero sí, nosotros nos conocimos en Buenos Aires una vez, pero también en NYU, ahí nos hicimos amigas con Mercedes. Tenía muchas amigas, digamos, y amigos que no era que te dedicabas tanto a la escritura, digamos, en ese momento, sino que estábamos ahí dilucidando ¿Qué onda? cualquier cosa, lo que sea. Pero con el doctorado, sobre todo con Roberto Chavarren, que es poeta, que es un poeta buenísimo, además de crítico, y Roberto nos daba las clases de teoría con Viviana Plotnik, Miriam Grunstein, Viviana era argentina, Miriam mexicana. Estaba Consuelo Hernández, colombiana. O sea, había Luis, ¿cómo se llamaba? Luis Muñoz, puertorriqueño, no sé, nos divertíamos un montón. Pero no entendíamos un pomo de lo que nos decía Roberto, que nos hacía leer a todos los postestructuralistas cuando recién estaban saliendo, ¿viste? Como que salía un libro de Derrida, bueno, Barthes, el otro Paul de Man, nos hacía leer cosas que estaban ahí como en el caldero en el momento. Yo no entendía nada, pero a mí me sirvió un montón. Y claro, ¿viste? Porque te abrió un montón de ideas cuando leíamos a Deleuze, por ejemplo. Estoy hablando los principios de los 90, una cosa, o antes, ¿no? Fines de 80, principios de los 90, leíamos todo eso, ¿viste? Si nos agarrábamos así la cabeza, decíamos, ¿qué dicen estos tipos? ¿Viste? Es una frase muy tuya, no entendí, pero me sirvió un montón. Claro. Es muy claro, porque es cierto, en realidad, con pinza, pero es como que no siempre hay que entender. No, pero aparte, por ejemplo, que leímos el tema, la cuestión de el rizoma, por ejemplo. Para mí eso fue después importantísimo para todo lo que yo escribí. Estaba totalmente relacionado, me interesaba toda la cosa de la extensión, de la falta de jerarquías, no sé, de cómo las cosas, una cosa deviene en otra. A mí eso me influyó muchísimo, y es gracias a Roberto. Sí, bueno, y además fue un periodo en el que se generó mucho pensamiento y lo que acabas de decir, y era contemporáneo a ustedes, o sea, estaba ocurriendo en tiempo real. Esa persona que estaba generando esa teoría estaba también dando una conferencia, no sé. Exacto, Podías ver, lo venía podías Derrida y escuchar. Exacto, lo escuchabas a exactamente. Derrida. O a Julia Kristeva también, ¿viste? La podías escuchar, estaba a clases en Columbia. Era increíble. Bueno, ahora también pasa lo mismo con otros autores, lógicamente, porque New York es el centro donde viene todo el mundo también, o venía, no sé ahora. Bueno, y que en ese momento había un carácter de territorialidad, es decir, ahora con el internet todo está en todos lados y todo puede estar ocurriendo al mismo tiempo, pero en ese momento si querías ver al tipo dando clases, ibas a donde daba clases, ¿no? Claro. O los libros también. O ibas a la conferencia. Tal biblioteca es la que tiene tal ejemplar y ahora, bueno, ahora en internet puedes hacer lo que quieras. Claro, exacto. No es lo mismo, pero... Claro, la biblioteca tenía otra función en ese momento. Vos ibas a la biblioteca y ahí te enterabas, ibas a leer y te enterabas de todo. Yo te digo que mi email de NYU es LZ2. O sea, soy la segunda persona LZ que tiene el email. O sea, soy una de las primeras personas que tuvo el email en NYU. Imagínate lo vieja que soy. El primero será un Leopoldo Zubaleta, una cosa ¿Qué sé así. yo? Ni idea. No, ni idea quién será el otro LZ. Me voy a fijar, tenés razón, me voy a fijar quién es eso, ¿no? LZ1, pero
cuando recién salió el o sea, cuando nosotros llegamos a New York, salieron las computadoras de Mac, Ok. que eran esas cajitas así cuadradas. Viste, ibas ahí al laboratorio y aprendías a usar la computadora. No, nadie tenía computadora. Cuando nosotros recién llegamos acá había como una máquina de escribir que tenía una pantallita así chiquitita que salía como una oración nada más. Eso tenía, yo digo, esto no sirve para nada. ¿Para qué me pone más loca esto que Claro, escribir a a máquina? mano. Pero después aparecieron esas cuadraditas así y ahí, bueno, cambió todo. Bueno, y mencionaste una palabra que nadie podría asociar a una computadora hoy día, el laboratorio. Es verdad que antes las computadoras estaban en un espacio, o sea, era el Sí. espacio de las computadoras. Claro, el laboratorio, ahí ibas y te Sí, enseñaban, ¿viste? Decía, cómo usabas la computadora con esto, con lo. Bueno, yo aprendí enseguida porque era una solución así. Pensá que antes estabas escribiendo todo a máquina. sí. Había que pasar, ¿viste? Con el carbón y como, ni hablar. Bueno, y la técnica siempre influye en lo que o sea, si escribes a mano, la página, o sea, el largo de un verso, la extensión de un párrafo, la noción completa que tienes de la idea, qué sé yo. Cambia todo. Qué interesante que viste esa transformación. Yo vi la otra, ¿no? Antes de internet y post internet. Claro, también. Bueno, esa también. Sí, claro, van. Yo voy, se va sumando, ¿no? Sí. Pero sí, 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 Ahora es como que nada existe, como que nadie tiene que aprenderlo porque ya vas con eso, ¿no? O claro. sea, O sea, sí, nada yo que ver. recuerdo haber preguntado en el laboratorio de informática, qué sé yo, eso, cómo se pone la letra más grande. Ya nadie tiene que aprender cómo se pone la letra más grande. Es una pregunta Nada, estúpida. facilísimo. Y cuando hablas de la biblioteca es Bob's, siempre fue Bob's. Siempre fue Bob. Sí, en una época fui también bastante a la biblioteca pública, porque es divina, Sí. ¿viste? Esa biblioteca, entras en esos salones y, y nada, y aparte que podés encontrar de todo. Yo venía de una Argentina diezmada a nivel educativo, digamos, después de la dictadura, que vos querías encontrar un libro y ibas a 7 bibliotecas, tenías que ir, no era que, ¿no? Había que ir, mirar el fichero, tac, 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 buscar. Bueno, encontrabas la ficha y después ibas a pedir el libro y no lo tenías. Yo una ¿Pero vez por fui así, precariedad o por censura? por precariedad, por lo que Todo. sea, por todo, por todo. No se encontraban, o sea, te manejabas siempre con fotocopias. Cuando estudiabas allá, todo era con fotocopias. Inclusive yo tenía profesores que o sea, había que tomar la nota porque no había libros, entonces te explicaban el libro. No podías leerlo, no había traducción, entonces te contaban el libro y vos tomabas la nota y escribías el argumento del libro, era como un medio de un disparate. Como un acto de fe también, porque podía estar diciendo cualquier cosa y no podía saber si eso era o no era, ¿no? Una magnífica oportunidad. Igual cuando vine acá y me encontré cómo era la universidad acá, nada, encima que llegué y me dieron trabajo inmediatamente, pues tuve suerte yo. Tuve la suerte de que llegamos en julio del 85 y yo, que no entendía siempre, sin entender nada, iba a las citas con la directora, con Rafael, íbamos los dos juntos, ¿viste? Con el marido, ¿viste? Era un disparate. Bueno, le caímos bien a una de las directoras undergrad, que era Aide Vitale, que era amorosa, y me llama por teléfono un día y me decía en agosto y me dice, ¿vos diste clase de español? Yo le digo, no, yo nunca había dado prácticas porque había estudiado letras, pero sí, yo di clase. Ah, no, porque hay un TA se fue y no va a poder llegar y necesitamos reemplazar a esa persona ya. Y con eso te damos el tuition y además te vamos a pagar un pequeño sueldo. Yo estaba saltando en una pata, te podés imaginar. Ahí empecé a dar cursos de español, que también, no sé, como me gustó, ¿no? Como que era lindo estar dando los cursos de español y conectarte con los estudiantes americanos. Pero digo, en las universidades el español siempre fue como súper importante. Aquí, sin duda. Bueno, porque también alimentan, digamos, hay que pagar, ¿no? Paganini, Paganini. Paganini. Mira, wow. Bueno, no me vas a matar porque la matemática es sencilla, pero entonces diste clase de español 40 años. No. Del 85 al 2025. Bueno, clase de español De español. de Bueno, lengua. eso. Claro, En claro, español. Claro, clase, claro. En Pero bueno, clase.
Clases en NYU desde el año 85. Wow. Desde el año 85, del año que yo llegué. Después volvimos un tiempito a la Argentina y nació Lorenzo allá. Pero sí, no, en NYU estoy desde el año 85 y enseñando en NYU, salvo algunos años que fui a enseñar a otras universidades cuando buscaba trabajo, que después volví a NYU. Ahí también, sí, porque daba clases de literatura, no sé, clases de cultura, distintas. Ahora, hay un dato muy particular ahí, no sé cómo lo sentías, claro, pero enseñarle el idioma que conoces, o sea, es distinto a cualquier otra área de conocimiento, porque el idioma está contigo, ¿no? Es tu lengua y esa era tu materia educativa. Para mí era aprender el español también, porque cuando vos enseñás español, o sea, vos hablás el español y no tenés toda la conciencia de la gramática. En cambio, cuando das las clases de español, empezás a encontrar todas las sutilezas de lo que es el español y la tenés que saber explicar. Si no la sabés explicar, es un desastre para los chicos que no entienden, eso sí que no entienden nada. Entonces, nada, ahí sí aprendí, para mí fue genial, ¿viste? Dar las clases de español, aprendí un montón sobre el idioma. No hay mejor manera de entender lo que está pasando con el idioma y la diferencia cultural que tiene que dar clases de español. Bueno, tú estuviste en tu infancia, en tu juventud, toda tu vida rodeada de muchos escritores. Sí. A diferencia de muchísimas otras personas, tú sabes cómo sonaba la risa de Jorge Luis Borges y especialmente la de Adolfo Bioy Casares. O mejor la de Silvina Ocampo. O la de, y la de No, Silvino Campo. Sí, sí, porque mi familia, de parte de mi madre, mi abuela es Ocampo. Entonces, tengo todo ese background ahí atrás mío de la familia Ocampo que para mí me resultaba un peso, porque a mí Claro. un poco me gustaba escribir, pero nunca me animé, nunca me animé como a hacer. Me sentía bastante inútil en la Argentina, yo como para cualquier cosa que quisiera hacer. Y sobre todo, digamos, como que, bueno, Victoria Ocampo me daba pánico. Claro. Le tenía miedo yo, porque era como una mole así físicamente y cultural, digamos, que cualquier cosa que decías te parecía, a mí por lo menos me parecía que yo no sabía nada, literalmente no sabía nada. Y no ibas a saber, además. Era Y como... no lo iba a saber tampoco, ¿no? Con Silvina, en cambio, no sé, tenía como unas conversaciones, porque cuando yo me hice fotógrafa en la Argentina, el edificio donde vivía Silvina y Adolfito, Adolfo Bioy, era un edificio donde había vivido mi abuela también. O sea que los 3 últimos pisos, eran 6 pisos, los 13 últimos pisos vivía mi abuela, después otra hermana de las Ocampo, Pancha, y después vivía arriba en el 6º Silvina. Arriba de todo estaban los cuartos de servicio, otros robos ahí. Claro. Más robos. Había los cuartos de servicio y los lavaderos. Entonces, mamá y su hermano habían heredado uno de los pisos. Y entonces, en el lavadero, en uno de los lavaderos, en el lavadero de ese departamento, no lo usaba nadie. Entonces yo puse mi laboratorio de fotos, la ampliadora, bueno, era el bulo, como dicen en la Argentina, ¿no? Porque tenía una camita, como un catre, qué sé yo. Pero genial, o sea, es que donde ocurre, ocurre así, es así. Sí, no, y aparte tenía como la plaza enfrente, una plaza lindísima, enfrente, que se bebía después toda la Plaza Francia, más lejos. Y yo me la pasaba ahí encerrada, ahí sí ya como escribiendo y haciendo fotografía y como un mundo más a la vuelta del viaje a Europa con mi abuela. Ahí se armó como un pequeño mundo. Pero yo estaba arriba de Silvina y Adolfito. Estabas arriba, la gente que nadie estaba por encima de ellos, y tú estabas arriba, ¿no? Claro, pero no por encima, sino arriba. Pero en el lavadero. Claro, claro. No, eso es lo que me pasa, que cuando yo leo los cuentos de Silvina,
yo me imagino mucho ese edificio y esa casa, entonces no, era como, en un momento había pensado como hacer la tesis sobre ella, pero para mí era imposible separar, porque yo leía un cuento y hablaba de los pasillos, o hablaba de, no sé, de las cucarachas, de lo que sea, y yo ya todo lo podía relacionar con eso, entonces no había forma de separarse de eso. Pero por otro lado, después te encontrabas en la plaza. La plaza era como un lugar de reunión, así, ¿no? Después tenía unas primas que vivían ahí cerca. En el otro edificio donde vivíamos nosotros, que esto también es muy particular, vivía toda la familia Semborain, porque en la otra vivían los Ocampo. Entonces mi abuela, primero y segundo, después tío, nosotros, otra tía y así. Entonces, bueno, había como todo un mundo ahí que se formaba que no sé, muy liberal al mismo tiempo, no era como una cosa opresiva, porque estábamos rodeados de, mi abuela también, digamos, ¿no? Mi abuela, la del lado de papá, también era muy artística, ¿no? Tenía como, invitaba a Bruno Belver a tocar el piano a su casa, iba distintos escritores también, ¿no? O sea, ella también tenía su entourage, como se dice. Lila, y aunque quizás es algo dar por sentado, pero en todo esto sí había bibliotecas. No, en todas Había partes. una relación con el conocimiento, con la literatura, sí, ¿no? Sí, totalmente. Por ejemplo, Esther Semborain, la hermana de papá que vivía Hay arriba, un poema de Borges dedicado a ella, me no, parece. le dedicó ficciones. Ah, bueno. Esther Semborain de Torres. Nada más y A mi nada tía menos. Esther. Mi tía Esther me prestaba los diccionarios para mis clases de griego y de latín. Ah, Yo iba imagínate. arriba, era el sexto, ¿viste? Subía y le decía, ay, Esther me presta, no sé, estoy tomando una clase o qué sé yo, me daba libros. Sí, había libros circulando. Bueno, los libros de mi abuela, o, Ocampo, digamos, la madre de mamá, cuando se murió mi abuelo, yo quería que mamá se quedara con la biblioteca, pero mamá no la eligió, porque estaban ahí como dividiendo y yo decía, ay, yo quiero la biblioteca. Y no, se la quedó otro tío. Pero es que es una relación rarísima. O sea, de nuevo, una cosa es tener una tía que escribe y otra cosa es que sea Victoria Ocampo. O sea, o eso. Claro, no. Complicado. Y sí, ese era, yo realmente como, o sea, yo lo aprecio, pero nunca quise, digamos, como aprovechar eso, viste que hay mucha gente que Claro. dice, bueno, porque yo vengo de tal familia o vengo de, ¿y qué tiene? So what, viste, hacete tu camino. Sí, sí. No, tú te fuiste al lavadero, me encanta. Yo me fui, Es la única forma, de hecho, te salvaste, así, o me honestamente. vine a New York, Exactamente. me vine al lavadero de New York. No, me gustó que dijeras, o sea, la experiencia que tuviste, la oportunidad de enseñar tu idioma acá y que fuese además tu trabajo lo que te permitiera moverte de forma material. Porque a mí me pasó mucho también con la cultura latinoamericana en general. Bueno, tú lo viviste como testigo. Yo nunca había salido de Venezuela y hay una cantidad colosal de cosas que aprendí de América Latina aquí. Ah, claro, ¿viste? Es Obvio, o así. sea, no solo, ni hablar del mundo de Estados Unidos o de Nueva York en general, pero eso, estar en un aula con compañeros de Puerto Rico, Ecuador, Perú, Chile, países donde nunca he estado, casi ninguno de los anteriores, pero es aquí, no es allá, es aquí. Claro, exacto. ¿No? Acá es como cuando te das cuenta realmente. Es como que cuando me acuerdo con la Guerra de las Malvinas, ¿no? Con la Guerra de las Malvinas en la Argentina, yo todavía estaba viviendo ahí. Era como que Argentina era un país aparte, que no era parte de Latinoamérica. O sea, depende para quién Sí, sí, también, sí, se ¿no? entiende, se entiende. Depende, pero como que con todo el apoyo que recibió de todos los países latinoamericanos en ese momento, es como que, no sé, la gente se empezó a dar cuenta, a pesar de que era todo en época de dictadura todavía, ¿no? Pero se empezó a dar cuenta que nada, que primero que la Argentina no era nada de lo que se imaginaban con respecto a Europa, o con respecto a Inglaterra, o con respecto a Estados Unidos, que era un poroto, y es verdad. Pero bueno, Obvio. retar a un país Y, de y, eso. este, y, de- y después, con todo el apoyo, obviamente que había todo un sector
de la Argentina que sí se sentía parte de Latinoamérica, pero todo otro sector que no se sentía parte. Empezando por Borges y Bioy Casares, que viste que todo lo que criticaban, digamos, que como que estaban siempre mirando para Europa, ¿no? A mí me pareció muy lindo cuando supe bueno, porque había leído el poema de Borges, imagino que te pregunté si tenías algo que ver y me comentaste que eran parientes de Semborain con el poema de Borges, que me dijiste que lo que más recordabas de ellos, pues yo te pregunté específicamente por ellos dos, era lo de las risas, ¿no? Me parece que se reían un montón, o sea, muy crueles obviamente, pero que se Ah, reían bueno, bastante. pero eso lo dicen ellos en los libros, ¿no? Como en ese libro donde Bioy cuenta todas las conversaciones que tuvo con Borges. Eran malísimos, Sí. criticaban todo, ¿no? No quedaba títere con cabeza. Mira, Lila, ¿y cuándo empezaste a escribir? ¿O cuándo te diste cuenta que estabas escribiendo o empezó a aparecer la primera figura de un libro o algo así? Bueno, eso pasó, digamos, a ver, tipo a los 23, que armé ese librito que te conté, que tenía 4 ejemplares. Eso después de que estaba estudiando, ni me acuerdo porque además se perdió. Ya. Yo le di, en la época de ya que lo conocí a Rafael, lo conocí a Arturo Carrera, Claro. en la misma época, porque era amigo de Rafael. Y entonces, Rafael es como un animal social que conoce a todo el mundo siempre, ¿viste? Como que está conectado, le decían el Nexor, porque Oh, wow. estaba conectando, qué sé yo, por ejemplo, en la casa de Rafael lo conocí también ahora no me voy a acordar el nombre, bueno, no sé, a varios escritores, pero Perdón, me valga el inciso. Rafael es artista y arquitecto y es el padre del hijo de Lila. Y es la palabra que le da mucha risa a los dos, pero bueno, es tu ex, como sea que se mi diga. ex, Rafael, bueno, sí, Nada, tiene ya una lo... relación muy bella y con mucha frecuencia cuando uno se relaciona con Lila, pues eventualmente conoce a su ex. Exacto, a Que es un Rafael. tipazo, además. En el sentido literal y figura. Es grandísimo Sí, físicamente, sí. pero además una persona muy bella y muy noble. Bueno, para una persona chicata como yo, tener una persona enorme al lado venía bastante bien también. Bueno, entonces Arturo le di como creo que la última copia de ese librito y se perdió. No sé, nunca se supo, no sé. Creo que él, según dice, me lo devolvió comentado a donde yo estaba viviendo y yo nunca lo vi, o sea que no sé qué habrá Muy pasado. conveniente esa respuesta. No sé lo que habrá hecho. Pero después, sí, realmente después empecé a escribir después del curso de Parra, Ok. de Nicanor Bueno, Parra. que era un catalizador y un estímulo intelectual bárbaro, ¿no? Porque Impre- era el antitodo, era el antipoeta, el antiintelectual. Sí, no, pero aparte que nos hacía leer cosas geniales, a Rambola, lo del vidente, bueno, no sé, leímos un montón de cosas ahí y nos hacía justamente eso, guardar todas las fotocopias en una carpeta y después escribir y subrayar. La entrega de él, la entrega para él era entregarle la carpeta con los textos subrayados. Qué genio, qué maravilla. Eso era la entrega, me parecía, y yo entonces escribía y escribía, y el primer libro, Ábrete Sésamo, salió de los poemas de ahí y de algunos que había escrito. A ver, no, ninguno de los que había escrito antes, ninguno. Menos la poesía, todo es poesía, ¿no? Era más o menos el moto de él. En tu curso hicimos algunos con estos dispositivos que él generaba, ¿te acuerdas que estudiamos un poco? Sí, Tenían sí. un nombre, se me fue pero tenía esos inventos que además tenía con juegos de palabras. Sí, sí, ahora no me voy a Tenía acordar. unas cosas increíbles. O sea, el primero que recuerdo mucho de esa clase que me impactó era una cruz y el texto decía, voy y vengo. Sí, sí. Como que ¿De Parra? Sí, se Ah, bajó, bueno. ¿no? Cristo se bajó. Ya Sí. vengo, voy y vengo. Voy y Como vengo, cuando uno hace un bueno. envío, un mandado, algo por el No, estilo. mucho sentido del humor, pero aparte inteligente, aparte él era científico Sí, también, o sí, sí, sea que sí. eso también como me Y entró por algún lado, yo digo cuando también. lo estudiamos estaba todavía vivo. Barra murió como de 100, Sí, 100 años, sí, 102 años, algo así. 103, algo Una así, cosa sí, así, el sí. hombre imaginario. Impresionante. Lila, y de ahí quisiera trazar una parábola que une a la ciudad de Nueva York, a la mujer, a la mamá, muy importante eso último, y a la escritora, con los tiempos que vivimos, que es que, no sé si era en este mismo apartamento, pero cuando los ataques del 11 de septiembre tú estabas en Nueva York. Sí, Todo lo que eras estaba en Nueva York.
Y hago el énfasis de como madre, pues porque ya Lorenzo existía y además estudiaba cerca del lugar de las torres. Mm. Más allá de que yo sé que lo has comentado muchísimo, ¿cómo, qué pasa si estás en Nueva York y pasa el 11 de septiembre? No, de terror. Em, Pasa de que si estás, por ejemplo, en este Sí fue departamento, aquí, ¿no? Sí estabas aquí. acá, sí, si estás acá, el primer avión te pasó por arriba de la cabeza, Uf, así, por acá, yendo para el sur, por esta digamos. misma ventana que estamos. No, la ventana ni la vi, o sea, Ya, claro, no lo claro. oí. A mí todo me pasó por el oído. O sea, yo oí un avión que pasó muy bajo por arriba de mi cabeza y de repente una explosión, pero enorme. Y entonces pensé que el avión se había caído sobre la escuela de mi hijo, que estaba muy cerca de las torres, a 6 cuadras o 8 cuadras de las torres. Entonces estaba con Adriana Stuti, que era una de las cofundadoras de la editorial Beatriz Viterbo, que nos habíamos conocido hacía muy poco, iba a publicar mi tesis sobre Gabriela Mistral y nos habíamos encontrado en Washington el fin de semana para un congreso y yo la invité a mi casa. Estaba con ella que no nos conocíamos mucho tampoco y yo le digo, ya, pues nada, salimos corriendo. Ahí mismo te digo lo que me pasó a mí. Me puse unas sandalias cómodas, no me preguntes por qué. Voy y me pongo como unos zapatos re cómodos y bajamos corriendo según Adriana Stuti. Yo iba como diciendo por la escalera, iba como medio gritando diciendo no le pasó nada, no le pasó nada, no le pasó nada, bajando todos los escalones. Lo pone en la parte, en la parte de atrás, digamos, en la contratapa del libro rasgado, donde describo todo esto. Y fuimos y llegamos hasta Greenwich a 2 cuadras y vimos que el avión se había encajado en la torre. Todavía ¿Vieron? no había humo, no había nada. Esto fue en menos de 5 minutos ya estábamos viendo la perspectiva así en Greenwich de la torre ahí con el avión encajado. Y y creo que lo único que pasaba era que salían papeles volando. Y después llegamos a la escuela y estaban los padres hablando y diciendo, no, no, fue un accidente, no, fue un atentado, y en eso vino de atrás, de nuevo, atrás de la torre, el otro, porque vinieron así, uno de cada lado. Y entonces tampoco lo vimos. Los que estaban en la escuela vieron el primero, porque les pasó por encima. El otro vino por atrás y estalló ahí atrás el avión. Entonces ahí, bueno, pánico. Yo lo fui a buscar a Lorenzo a la clase, que todavía estaba metido ahí, y nos fuimos. Ahí nos enteramos que el avión fui a comprar agua porque no podía ni tragar del miedo. Toda la gente estaba por la calle mirando, así como alucinada, con celulares, porque ya habían los celulares chiquitos, los Nokia yo creo que existían. Yo no tenía celular. Rafael todavía tenía un Nokia, pero yo no tenía celular en esa época. Y todo el mundo con los Nokia así parados, mirando como en estado hipnótico, te diría, ¿no? Como de sueño. Y además habían elecciones ese día, habían elecciones o sea que había muchísima gente por la calle, los políticos estaban ahí diciéndole a la gente qué hacer. Yo le pregunté a un policía, ¿qué hago? Y me dice, ¿vivís en un edificio alto? No, le digo, no, bueno, no te metas en un edificio alto. Te decían porque todavía Bueno, gran razonamiento, es que no podía sabía. venir otro. Y entonces me meto ahí y nos enteramos en Bazzini, me acuerdo perfecto, a comprar agua. Y ahí en una tele chiquitita se veía lo del Pentágono. Entonces vos no sabías si van a venir más, si van a venir 20, si van a tirar bombas biológicas, no sabés. Sí, en tiempo real, o sea, un minuto pasaba una cosa, en otro minuto pasaba otra. Todo el tiempo estaba pasando algo y entonces vinimos acá y acá abajo vive Cecilia Vicuña. Entonces pasamos por ahí. Adriana Stuti
se perdió, no sé, se quedó ahí haciendo algo que yo no sé, yo me vine con Lorenzo para acá. Después la encontramos a Adriana, que ha ido a comprar una cámara fotográfica para sacar una foto que le salió así chiquitita, Claro. ¿viste? Ella no tenía ni la cartera, No, nada, no tenía ni llave de la casa, podría, ¿viste? Ah, yo saqué plata del banco. No, bueno, pero no, estabas pensando muy bien. O sea, te estaba pusiste los zapatos pensando cómodos, compraste agua, surviving, sacaste, ¿viste? sí, tenías ya a Sí, Lorenzo, pues sí, sí, claro. ya lo tenía Lorenzo. Fuimos a lo de Cecilia y cuando estamos en lo de Cecilia se cae la primera torre. Viene César, el paternoster, que era el marido de Cecilia, que estaba en la terraza y dice, se acaba de caer la primera torre. Ya están aquí en este edificio en ese momento. Estamos todos acá dentro del edificio. Entonces, bueno, nada. La cuestión es que, ¿qué haces, viste? ¿Qué hago? Entonces, no te podías comunicar con nadie. Estaban todos los teléfonos colapsados. Eh, Rafael me mandó un fax. Wow. Un fax, imagínate. En medio de todo esto, una máquina empieza a escupir un pedazo de papel. Claro, me mandó un fax para decirme dónde estaba, porque no podías hablar. Y entonces yo me fui a lo de una prima mía que vivía como en la 103, una cosa así, o en la 96. ¿Pero qué? Nos fuimos caminando por el río. Porque yo pensé también, si llega a pasar algo, todos sabemos nadar. Claro. Wow. ¿Viste? Claro, Claro. estaba Survivor completa. Yo Sí, sí, estaba, sí. viste, así, vamos por el río, Sí, yo no, sí. bueno, tampoco te vas a meter por el medio de la ciudad cuando se acaban de caer 2 torres. Claro. Y así que fuimos por el río caminando y toda la gente se iba caminando por el río. Toda la gente de BMCC, toda la gente de Wall Street se iba, y muchos después se iban por el puente de Brooklyn, eso lo vi yo por la Ya televisión. con la columna de humo detrás Con de la columna, ustedes. claro, no, esos los que iban a Brooklyn. Nosotros, en cambio, desde el río no veíamos las torres, por Claro. empezar, y veíamos el humo ese como un humo naranja y gris. Y después la columna que se iba para el lado de Brooklyn. Y un cielo impresionante, celeste impresionante. Pero era raro, era muy raro no ver que las torres estuvieran ahí. Las torres en este barrio, sobre todo, eran una presencia permanente. Por empezar, que yo un poco las odiaba a las torres, porque proyectaban sombras sobre este barrio. Claro. Vos ibas al parquecito, ¿viste? A la mediodía, y esas moles proyectaban sombra, ¿viste? Había edificios que por no sé cuántas horas no podían tener el sol por culpa de las Y torres. eran dos además, no era una Eran sola. dos, No. eran dos. Y te daban un poco de miedo, ¿viste? Igual había toda una vida dentro de las torres. Bueno, cuando nosotros nos mudamos a vivir a Battery Park City, porque primero vivimos en Battery Park City a fines de los 80, cuando se estaba construyendo recién Battery Park City, desde el departamento que nosotros alquilábamos, todavía no había los del frente, totalmente del frente, vos podías ver el agua. Oh. Era una cosa increíble. Entonces, Ahí hubo una playa antes, exacto. bueno, Le decían playa, pero era... no, yo nunca vi. Ya estaba ¿cómo se llama? La costanera esa, digamos, ¿no? Pero cuando yo vivía en Battery Park City, abajo de las torres no había los negocios que hubo después. Había como negocios, como si me dijeras, baratísimos, que vendían, no sé, cosas súper baratas. Era bastante Sí. berretón, ¿viste? Como muñecos. No era un lugar así sofisticado como se transformó después. Y estaba lleno de homeless. En la parte del subte vivían homeless, pero todo el tiempo estaban Wow. ahí. Era, viste, como con un cartón, con un perro al lado, todo meado. Era otra cosa. Las torres después se transformaron en algo de mármol de repente, viste, más hacia el fines de los 90. Pero a fines de los 80 era como un lugar así. Qué interesante. Es que bueno, de hecho, para todo esto que estamos haciendo, contando Nueva York, que he estado leyendo mucho, en efecto,
no solamente buena parte de las torres estuvo primeramente desocupado, o sea, nunca fue un éxito comercial, y buena parte del espacio que se ocupó era público en el sentido de empresas públicas, pues Claro, organizaciones, sí. instituciones del gobierno que tenían su sede ahí. Pero en efecto, siempre fue como un poco forzado, pues el tema del Sí. desarrollo económico, Wall Street, tecnología, etcétera, como Mm. impuesto. Sí, no, por eso te digo que fue como un cambio de repente a fines de en los 90, que empezó a transformarse como en el mármol, ¿viste? Cuando empiezan a meter el mármol Sí. en todos lados. Bueno, también habían hecho las torres de Peli del otro lado, en Battery Park, o sea, vos te movilizabas mucho también por esos lugares, porque, qué sé yo, en invierno, por ejemplo, ibas a la librería ahí abajo, un frío de morirse, con un chiquito, con un cochecito, ¿viste? Ibas a las librerías ahí estaba el Winter Garden con las palmeras, en las torres de Peli. Eso ya cuando nació Lorenzo, digamos, en los 90. Pero antes lo de las torres era, no, tenía como unos negocios, no sé, como esos que por ahí te venden cosas por $1 o por Sí, sí. $2, o que vas a comprar la bombita de Navidad. ¿Viste? Que no, esos negocios no existen más. ¿Viste? Cuando Sí, vas sí, a sí. comprar la bombita de Navidad, Total, no total. hay, no existe esos Bueno, has negocios. dicho dos cosas que son impensables para alguien hoy día. La primera, estar incomunicado. A la gente, tú dices con normalidad, yo también lo recuerdo, no había señal, los teléfonos estaban colapsados, pero hoy día 20 minutos sin internet te puede dar una crisis de Sí, ansiedad, tal, tranquilamente, tal. ¿no? Ni hablar de no tener No, y si me teléfono. mandó un fax. Un sitio Y lo segundo es conseguir cosas a $1 también, es como un mundo que ya no Eso, existe, viste, ¿no? que comprabas así, te digo, yo por ejemplo las bombitas para el árbol de Navidad las compraba en las torres. Bueno, extendiéndolo más, cada vez son menos las tiendas, no corporaciones, dice, sino una tienda, una tiendita de alguien que vende algo, ¿no? Cada vez hay menos, muchísimas menos. No, esas eran tiendas enormes que vendían cosas re baratas, viste. Y después, bueno, después cuando se sofisticó más, pusieron un Barnes and Noble y entonces estaba bueno, viste, como que de repente se puso un poco mejor, pero... Y también había una librería linda ahí, pero ya en las Torres de Pele, digamos. Lila, y bueno, y de la experiencia del 11 de septiembre sale Rasgado, el libro Rasgado, em, buen verbo, ¿no? También se escucha prácticamente algo rasgándose. ¿En qué año sale Rasgado? Rasgado salió en el 2006, me parece, pero yo lo Wow. escribí en el 2001, Ahí, entre casi en tiempo real, exacto. 2001 2002. Y bueno, en ese tiempo también pasa una empresa mayor en tu vida que cambió para un montón de gente y especialmente para el mundo de la escritura, el devenir de un gentío y las oportunidades de mucha gente, dentro de los que me incluyo, que es que ayudas a fundar la maestría de escritura creativa en español de la Universidad de Nueva York, siendo este el primer programa en español de escritura creativa en los Estados Unidos. En Sí. 2004, 5, por ahí, No, 2007. 2007. 2007 se inauguró. Pero bueno, lo que pasó también con la caída de las torres, como afectó a todo el mundo, no solamente acá, sino al mundo entero, había ya como que te enfocabas más en lo que realmente era importante para vos. Entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue, estaba dando clases de español, pero estaba medio cansada ya de dar, bueno, igual siempre daba algunas clases de literatura básicas, pero se me ocurrió em, con inspiración en María Negroni, que ya lo estaba haciendo en Sarah Lawrence, empezar un curso de escritura creativa en español para undergrad, como curso de lengua avanzado. Ok. Así, eso empezó en el año 2002, no, lo presenté en el 2002 y en el 2003 lo empecé a enseñar a ese curso. Entonces, bueno, ahí medio como que Carmen Boullosa, Jim Fernández la había invitado para dar un curso de escritura creativa, no sé, medio como que se empezó a armar un caldo de cultivo que los estudiantes de doctorado también querían tener cursos de escritura creativa. Y bueno, la cuestión es que empezamos a hablar y con Silvia, y Silvia también estaba como Silvia Molloy, Silvia Moloy. Silvia Molloy estaba con la idea de que em,
no sé, como de salir un poco de la cosa teórica y pasar a lo creativo, porque digo yo, siempre digo que el programa de escritura creativa fue una respuesta de la destrucción a la creación, digamos, Sí, basándose en la destrucción de las vidas, como que responder con algo, con la creación. Entonces, bueno, empezamos a conversar con Silvia, con Mariela. Primero se armó como un Mariela comité, Dreyfus. Mariela Dreyfus, poeta, cofundadora también de la maestría, pero se armó un pequeño comité, Jim Fernández lo armó, en el que participó Lina Meruane, también como estudiante de doctorado, que era como, y estaba Silvia, y estaba Renato Rosaldo, un antropólogo, poeta también, y, no, y bueno, y yo, y Silvia y yo. Y con eso armamos una idea de armar un programa de escritura creativa y después Mariela, Silvia y yo como armamos más específicamente la propuesta que Silvia iba a presentar a la universidad. Y diciendo, la universidad pensando que iba a ganar plata con una maestría Claro. de escritura creativa en español, digamos. No sé cómo se lo vendió Silvia, pero una genia para hacer ese tipo de cosas. Bueno, la cuestión es que la cuestión es nada, que en 2006 se presentó, fue aprobado por Alban. Palabra cierta. ¿Qué se cayó? Sí. Ah, tu teléfono. Ah, O un teléfono. sí, mi teléfono. Bueno, da igual. Entonces, de a poco, ¿no? Se debe haber estado patinando de a poco. Sí, sí, El sí, pobre, sí, sí. ahí quedó. Le dio sed y Sí, sí. Bueno, la cuestión es que, nada, Silvia presentó el programa a Albany, escribió todo, ¿viste? Yo nunca lo hubiera podido hacer, Mariela tampoco, ninguna de las dos. Eh, Nadie sabe cómo manipular, digamos, la administración. bueno, ¿y cómo presentar una idea así Claro, ante una institución de ese y tipo? por eso Además? es algo complicadísimo. Bueno, Estaban Silvia, inventando algo, además. Era la no, y primera vez que Silvia, se hacía y... sí, pero nos inspiramos bastante también en otros programas de Claro. escritura creativa, ¿no? Estuvimos investigando. Y empezó en el 2007 con Diamela, también todas ideas, digamos, de Silvia, ¿no? Diamela, Dígame el tip. Diamela Eltit, la escritora chilena Diamela Eltit, Mariela, ¿quién más? Creo que, no sé si no vino María Negroni a dar un curso también en ese momento. Cuando yo estaba en la maestría, después de la Silvia, clase de Diamela, mucha gente salía llorando, me acuerdo, era una imagen más o algunos, menos frecuente, pero claro. otros no. No, 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 había, bueno, sí, porque ella era bastante, no sé, yo no sé yo nunca cómo, estuve en clase con no, Diamela. yo no sé cómo salían las Admiro, pero clases, nunca estuve en clase con pero ella. Diamela realmente fue muy importante porque promocionó mucho a los escritores o a los estudiantes que habían estado en su clase y los ayudó mucho también, o sea, los presentó a editoriales para que se publicaran, como Alia Trabuco, por ejemplo, bueno, no sé, hay un montón. No, realmente todo lo que se empezó a generar alrededor de Todo, la sí, después entró maestría. Sergio Cheifet también, en el año 2009, entró Sergio, estuvo Antonio Muñoz Molina al principio también, que fue muy importante. O sea que pensamos como abarcar Latinoamérica y España también con los escritores y Caribe. Caribe se fue agregando después cuando vino Rubén, o sea, para que fuera como más abierto, digamos, ¿no? Pero Silvia estuvo solamente un año, hasta el 2008 y después se jubiló. Después entré yo de directora en el 2009 por 3 años, después vino Rubén, bueno, y así fueron llegando generaciones y generaciones bueno, y después Rita Indiana, que es actualmente la directora del programa y es no solamente, digamos, que es una narradora buenísima, sino que además es una performer, Sí, la música. música, no sé cómo llamarla, rockera caribeña, no sé, ni siquiera es rockera, no sé cómo se define lo que hace Rita. Algún par de entrevistas posteriores a esta vamos a estar hablando con ella, así que lo primero que le voy a preguntar es cómo se definiría. Es Yo,
Yo creo que artista. Bueno, no, Sí, sí. o sea, No, pero es buenísima y además da cursos de canción también, de escritura de canciones, así que como que cada director va generando como distintas áreas o va ampliando, digamos, como ¿no? muchas pluralidades, ¿no? Por lo menos eso cuando estás en la maestría te das cuenta que no era el español, son los españoles, ¿no? Los españoles, los estudiantes que vienen de distintos países, las cadencias, los vocabularios y cómo se va armando, digamos, que esto también lo digo siempre, que todos somos extranjeros. Por más que yo estoy desde el año 85 Sí, sí, acá, yo me considero extranjero. Nunca perdí el acento, porque todo el mundo me dice, bueno, igual acá te la pasás hablando en español también, sobre todo estando en un programa así en la universidad. Pero todos extranjeros, todos con la distancia, todos queriendo también escribir y conectarse y aprender un poco de lo que es la ciudad de New York y aprovecharla básicamente con todas las cosas que te puede dar a nivel artístico, musical, no sé, de todo, de la variedad de gente que hay acá bueno, ustedes se permanentemente. esmeraron siempre bueno, hay otro elemento que va en paralelo al desarrollo de la maestría, que era el KGCC Poetry Sí. Series, en lo que se llama King Juan Carlos Center of Spain Culture, algo así, ahora se llama Espacio para las Culturas, pero por 20 años dirigiste o codirigiste, No, eh, Dirick. dirigiste un programa de poesía y también, entonces claro, lo que no tenía que entrar forzosamente en la maestría podía pasar por ahí, los eventos eran increíbles, o sea, la gente era tan diversa, las propuestas de todo tipo, poesía documental, naturaleza, todo, o sea, realmente no había un elemento que rigiera todo, sino... No, porque la idea de la serie de poesía era como a una apertura, digamos, ¿no? O sea, no había como, bueno, sí había como un criterio, digamos, de que no que te tenga que gustar, pero de una determinada calidad también, ¿no? Como tampoco algo que Sí, no sea era súper, cualquier cosa. no puede ser cualquier cosa o completamente obvio, pero sí, distintas generaciones, distintos países. En una época quise hacer octogenarios, pero no llegaban mucho, No llega. no era fácil. Vino ay, ¿cómo se llama el poeta peruano? Chirinos. No, pues No, Chirino no era No, no, ay, qué bestia. Bueno, ya viste los años. La octogenaria todavía no llegó, no No. llegué a los 80, pero me olvido de los nombres. Y siempre aunque tuviera 50 o 30, igual me los olvidaría. Eso te iba a decir, que eso no tiene nada que ver con la edad, No sin duda. tiene nada que ver. No, me acuerdo de una Así- serie de la muerte con Iván Oñate y Piedad Bonet, sí, que más tuve la oportunidad de el entrevistarlos. Bueno, el neobarroco, neobarroco fue impresionante con Eduardo Espina, Zurita. Zurita, Coral Bracho. Coral, sí, sí. No, la gente que vino a la serie de poesía es impresionante. Y yo creo que también lo que es importantísimo es que Laura Turégano, que era la directora asociada, gracias a Laura Turégano empezó a armarse la serie con una estructura bien Claro. armada, porque antes yo, por ejemplo, invitaba gente y no les pagaba. No sé, una vez vino Forrest Gump y me dice, ¿me podrán pagar el pasaje desde Boston? Wow. Y yo decía, claro, porque yo invitaba amigos míos o invitaba gente que también quería como incluir poetas americanos o cuestiones de traducción. Entonces, en esa época, que fue el primer año, en el 2003, es como que, bueno, viene estás acá, bueno, tal, viene tal y así. Era genial, porque lo que pasa es que la Como idea mía, itinerante. no, ¿quién? Como itinerante. No, pero la idea era como de decir, está este espacio acá a disposición, nadie lo está usando, no hacían ningún evento, no hacían casi eventos ahí. Yo digo, bueno, Claro. usémoslo, viste, lo voy a usar, invitemos gente, qué sé yo. Entonces, bueno, también con la colaboración de Mariela, em, que conoció un montón de poetas, y bueno, y ahí se fue como armando toda la... Me parece genial escuchar la génesis de un sitio que por lo menos ya para el momento en el que yo llego a Nueva York fue importantísimo. O sea, uno podía, palabras más, palabras menos, estudiar
por los eventos que se hacían ahí. O sea, si después ibas, investigabas a esos autores, o que además los conocías, te firmabas el libro, etcétera, discutías, aprendías un montón. O sea, Sí. por eso digo que era un programa de formación paralelo al de la maestría. Era paralelo porque, sí, porque se mantenía independiente de la maestría, lo financiaba el King Juan Carlos Center directamente, entonces era como independiente, pero al mismo tiempo era parte de la maestría simultáneamente, porque que ya también tenía sus propios El eventos, archivo es ¿no? excepcional, el archivo está disponible, todo lo, bueno, desde un momento dado en la historia lo empezaron a filmar y está todo, está Lo ahí. empezamos a filmar en el año 2006 Imagínate. con Laura, por eso te digo que con Laura se organizó para que se le pagara a los poetas. Al principio teníamos 4 lecturas por semestre, que era una locura. Y uno venía de afuera invitado. O sea que se invitaba a una persona que venía con 3 días de hotel, el pasaje, todo. Y después lo fuimos reduciendo porque era demasiado. Eran 8 eventos por año. Y a veces venían 2 poetas por... Pero no, era una oportunidad única, o sea, yo que Sí, después tenía como la tarea tácita de entrevistarlos, todos están tan emocionados de poder estar en la ciudad, de poder venir, claro, material y físicamente, poder venir a exacto. Nueva York, hablar de poesía o de literatura o de escritura, tener un público consciente, una interlocución necesaria, era como de verdad, pues. No, y después entonces eso también, lo que, el archivo que se armó con Laura Turégano, que lo fuimos armando porque ella al principio era la que contrataba a la gente que filmaba la serie, después lo hicieron los estudiantes, pero armamos ese archivo de 20 años de poesía más o menos, un poco, sí, 20, más o menos, 18, 20 años de poesía Impresionante. y de toda la gente que pasó de todos los países latinoamericanos, de España, de Caribe, eventos en traducción, de todo. Yo no puedo creerlo. No, y reaccionando a todos los cambios que había en ese momento políticos, Ah, sociales, sí. culturales, o sea, lo estamos diciendo rápido, pero cada visita tenía un contexto muy particular. Y en algún momento también aprovechamos, digamos, para publicar en la revista Temporales, que también era la revista del programa de escritura creativa, que estaba yo de Empezó en el 2008 Aquí también. mismo, en este espacio, se hicieron varias reuniones Sí, varias temporales. reuniones temporales. Hicimos la revista Temporales, que ahora, por supuesto, se está continuando Bellísimo, ha crecido una que va barbaridad. creciendo a medida que, cuando pasaron los años, al principio ni sabíamos, o sea, todo es como que fuimos aprendiendo a medida que lo íbamos haciendo. Nadie era un experto en nada. Pero la vida es un poco así, ¿no? Sí, claro, por Es eso. como, sí, pues vas. No. Mira, bueno, Lila, hemos hablado un montón y yo Ya quiero, pero no, pero esta en particular para mí como escritor, o sea, no hemos hablado específicamente de tu escritura, pero hay una característica que me gusta dentro de lo que haces. Tengo rato cuando hablo contigo, lo pongo en esos términos, quizás hay una palabra más indicada, pero es la escritura relacionada, vinculada con las imágenes. Y enhorabuena porque tú dabas el curso de éxfrasis poética y hay un trabajo exfrástico en todo esto, pero sí te quisiera preguntar un poco, y esto además amalgama la cámara fotográfica con el lavandero, con tu trayectoria escritural. ¿Cómo sientes tú que es esa reflexión? Porque además uno de tus libros más recientes ya directamente es escritura motivada o disparada por unas imágenes que son unas postales. No voy a hacer el énfasis del tema, lo puedes hacer tú si quieres, pero a mí sí me llama mucho la atención la particularidad de tu escritura disparada o motivada por imágenes. O sea, Mm. cuando las dos cosas encontraron una simbiosis tal que no solo, bueno, primero dabas clase de eso, o sea, construiste todo un programa de estudio académico, bibliográfico, a raíz de personas que el diálogo entre manifestaciones artísticas pasaba por el texto. Y además tu libro más reciente, y entiendo que es un proyecto más extenso, va por ahí. Mm. El tema es que, como veo pésimo, con un ojo prácticamente no veo, porque tengo macular degeneration, yo tengo maculopatía en un ojo, y con el otro siempre fui súper miope. Siempre estuve obsesionada con el tema de la visión, porque cuando vos ves, tenés la miopía como tenía yo,
Tenía como, siempre estuve muy consciente de todos los tipos de visiones que yo tenía. No, sin nada, o sea que no, estás en la nebulosa, después con los anteojos era una cosa y después con los lentes de contacto fue otra. Y cuando fui más grande, finalmente me tuve que operar de cataratas y Even, mira cómo estoy mezclando con el inglés, Even en el ojo de la maculopatía, que fue el primero, me operaron de cataratas y después en el otro, donde yo tuve el pánico de que si me salía mal la operación me quedaba ciega. Wow. Si a mí me operaban este ojo de catarata, me pasa cualquier cosa, No. va de retro. En este ojo yo me quedo ciega. Period, ¿viste? O sea, si vos tenés como, yo tengo como no una obsesión, pero sí tengo como una especie de conciencia muy fuerte de lo que es la visión. Entonces cuando me operaron de cataratas y me pusieron un lente intraocular en el ojo derecho y empecé a ver bien, sin necesidad de anteojos ni de lente de contacto, solamente los anteojitos para leer, no sé, fue como, salió de todo ese proceso, digamos, salió un libro que es Guardianes del Secreto. Y ese es un libro sobre el sentido de la vista. Y no solamente sobre el sentido de la vista en relación a las distintas formas de ver la realidad a partir de los problemas de la visión, sino también visiones internas, sueños, visualizaciones, y todo eso escrito de una manera también a partir de diarios y extraído de diarios de manera fragmentaria. Guardianes del Secreto es ese libro que culmina con tiene como tres partes, creo, no me acuerdo bien, tiene 3 o 4 partes, y en una de las partes, que fue el momento en donde me operan este ojo y tengo que quedarme con el ojo tapado durante 24 horas, sin ver nada, con el otro, muy poco, porque también leí mucho sobre eso y me interesó mucho qué es lo que pasa con la retina, que la retina te permite discriminar. Cuando vos tenés una maculopatía, tenés una visión periférica y no discriminativa. Son palabras que me empezaron a interesar, ¿no? Discriminar. Periférica. Periférica, no. Después otras palabras, el cristalino, la mácula, ¿no? Porque la mácula, la mancha, ¿por qué de dónde vino la mancha? El pecado original, bueno, de todo. Entonces empecé a leer y ahí empecé también a leer sobre el lenguaje científico, que me pareció interesante. Pero después de la operación, cuando me sacaron me sacaron esto y el parche que me habían puesto y empecé a ver bien, había tenido tanto miedo que empecé a hacer unas visualizaciones en esas 24 horas curativas. Y entonces me salió una serie de dibujos también que están en el libro. ¿No lo viste? No. Ah, ahora te lo muestro. Entonces hice una serie de dibujos que están en el libro, en Guardianes del Secreto, donde es como la visualización era como que aparecía un agua del más allá, whatever, de dónde, que entraba por el ojo y se extendía por todo el cuerpo, como un agua curativa, que después me pareció que era un agua que tenía que ver con el líquido amniótico. Y después le pregunté a mi cuñado, que fue el que me operó, que es oculista, y me dijo que el líquido amniótico se usaba, no sé para qué, para Regenerar algo. para regenerar algo de los ojos. Wow. Yo ni lo sabía eso. Bueno, ahí entonces se une lo visual con lo científico, pero al final de ese libro yo voy a ver muestras o me meto veo distintos, voy a los museos porque me la pasaba yendo con Rafael, me la pasaba yendo a ver muestras y entonces empiezo a escribir cuadros. Entonces ahí describo, bueno, el último que es Guardián del Secreto, tiene el nombre del libro, que es un cuadro de Pollock, describo un cuadro de Delacroix, una escultura de Henry Moore,
cuadros abstractos, porque la idea era que yo tenía, digo, ¿cómo un ciego le describís un cuadro abstracto? Si no tiene conciencia del color. Me fui al MoMA a mirar bibliografía sobre cómo se le mostraba o cómo se le explicaban las cosas a los ciegos, porque además no pueden tocar los cuadros. Claro. Entonces, no sé y hay un cuadro que se dice, que se llama Describiendo un cuadro de Clifford Steele a un ciego. Entonces dice el esfuerzo, digamos, el esfuerzo no, la experiencia de tratar de describir un cuadro abstracto a una persona que no ve. Qué genial. Y bueno, y tengo 5 o 6 cuadros que lo que están y otro de Yayoi, de una obra de Yayoi Kusama. Y entonces eso es lo que ahí como que se coaguló la idea de tener de lo que es el placer de lo visual, porque de repente pensar que lo podés perder y a través del arte se recupera como de alguna manera el placer de lo visual, porque los artistas están todo el tiempo trabajando eso. Y por el otro lado, el cuadro de Guardianes del Secreto de Jackson Pollock, uno de los cuadros que vi, porque hubo una muestra en el MoMA espectacular, una retrospectiva, cuando el MoMA todavía era el MoMA. Eso es otro tema que no hablamos, pero el MoMA todavía era el MoMA, que era más chiquito. Hubo una muestra espectacular de Pollock y había un cuadro que se llamaba Guardianes del Secreto, que yo creí reconocer en ese cuadro un sueño que yo había tenido a los 20 años y que lo había notado hace muchísimos años. Y ese es el Bueno, ir a un museo y encontrar un sueño que uno tuvo. con un cuadro de Pollock, impresionante. Bueno, entonces ahí es como que empecé a escribir sobre arte un poco más, pero también había escrito algunas reseñas de muestras para una revista, Arte al Día, un diario, un periódico que se publicaba en Miami. Yo había trabajado en una revista de arte en Argentina, en Arte al Día, había trabajado con la hija del director, hacíamos toda la revista. Bueno, yo tenía un poco de experiencia en revista. Ella hacía toda la diagramación y yo hacía la corrección, y no escribía, ¿no? Hacía la corrección y controlaba como que todo estuviera, Sí. estuviera todo bien. La coordinación y corrección. Es la mejor posición esa. Sí. Así que, o sea, y ya eso antes de conocerlo a Rafael, digamos, ¿no? Y bueno, no sé, como tengo esa relación con el arte por por mi hermana, por mi cuñado, por todos los amigos que tuve siempre, y después, digamos, toda esta cuestión con los ojos y la fotografía también, ¿no? La fotografía también, ¿no? Como es enmarcado del... Ahora no sé qué pasa. Es otra cosa, es una cosa completamente diferente. Bueno, ¿no? justo ayer hablaba con Samir Mm. que Tarkovsky tenía una concepción de la construcción, porque yo le estaba diciendo de que la construcción del cuadro de una toma como esta, bueno, tiene más o menos las mismas reglas de composición que las de un dibujo, por ejemplo, ¿no? No está la parte instrumental o mecánica de la hechura, pero la puedes concebir y armarla, ¿no? Y Samir me dijo una cita fantástica que me puede corregir, que es que Tarkovsky decía que la construcción del cuadro era esculpir el tiempo. Eso es increíble, ¿no? La escultura del tiempo. Finalmente, y para cerrar, pasaste de vuelo pájaro por un elemento que, bueno, creo que es la cosa que me pregunto desde que llegué a esta ciudad, y la dijiste aludiendo a los alumnos, ¿no? ¿Qué crees tú que significa, no ser escritor, pero escribir en Nueva York? Porque ese proceso de transformación, o sea, creo que te lo dije una vez, parece mentira, pero uno llega a Nueva York y tiene sus proyectos literarios, los que sean, sus delirios, sus ganas y tal. Tarde o temprano llega el momento de escribir sobre Nueva York. O sea, incluso si decides no escribir sobre Nueva York, sientes que está no es el deber, es porque tu vida está transcurriendo acá. Al final, si hablas de la ciudad donde vives, ok, esta es la ciudad donde vivo, pero esa ciudad donde vivo también es Nueva York, ¿no? Es una postal, es una escultura, es una maldición, es lo que sea.
¿Qué te parece? Si te parece algo, ¿cómo lo has vivido? Si lo has vivido, de pronto se acerca más a la noción de que simplemente es donde vives. Pero viendo o habiendo visto tantos alumnos, fíjate, justo lo que acabas de decir, uno podía irse de galerías porque hay galerías, ¿no? Claro. Es mucho más, hasta en eso incide la ciudad, en esas posibilidades. Yo me acuerdo, yo no había conocido la obra de Brancusi, o Brancusi, no sé cómo se pronuncia. Y tú Brancusi. me dijiste, hay un show, ve, ¿no? Ahí influye Nueva York. O sea, incluso si tienes interés en escribir sobre arte, esta es una de las pocas ciudades donde puedes descubrir un artista y que haya una exposición en un museo o una exposición en una galería o conocer al mismo artista, ¿no? Mm. ¿Y cuál era la pregunta? ¿Qué sientes tú que significa para un escritor vivir en Nueva York? Uf, qué sé yo, no sé, yo eso no lo puedo decir. No sé, yo pienso que como que bueno, estás acá, em, eh, la verdad que no sé cómo definirlo. Yo vivo acá, estoy acá, he construido cosas acá que para mí son muy satisfactorias y para el resto de la gente también. No, no es que quiero decir, oh, ¿cómo es? If you make it there, Ah, sí, sí, you sí. make You it make anywhere. Sí, sí, sí. Sí, no quiero decir eso, pero realmente yo pude hacer un montón de cosas acá que yo en la Argentina no las podría haber hecho. Con todos los altibajos que tiene, digamos, es una estructura que de alguna, no sé ahora qué va a pasar, pero es una estructura que funciona. Cuando vos venís de estructuras muy disfuncionales, de país disfuncional, donde no funciona la economía, donde no funciona, donde las estructuras no funcionan, donde hay ciertos estándares que no se mantienen. Ahora cambió todo, ¿no? Todo lo que estoy diciendo ahora Claro, está. no sirve para lo que estamos viviendo en este momento. Pero yo llegué acá y de repente, por un lado, yo me sentí reconocida acá. Y eso siguió pasando permanentemente. Me parece que hay un nivel de reconocimiento del trabajo del otro y del valor que puede ser lo que vos estás haciendo, que a lo mejor yo no sentía que en mi país eso a mí me pasaba. Sería por la clase social de donde vengo, sería por locura mía, sería lo que sea. Pero yo acá es un lugar donde me sentí reconocida y pude realizar lo que yo quería hacer. Em, con todas las complicaciones que eso puede tener al mismo tiempo, ¿no? Pero realmente, digo, empecé a escribir, yo soy una escritora de New York, yo empecé a escribir acá también, o sea, y desarrollé toda mi escritura, no solamente en español, sino las traducciones también al inglés. Eh, no sé, me parece que hice un montón de cosas, tengo un hijo, es verdad. ¿Es verdad? Tengo, No, te creo que tengo tienes un una hijo. familia, tengo un montón de amigos, tengo 2 casas que me encantan. Ahora me jubilo. Gracias, Lila. No sé qué va a pasar. No, increíble. Muchísimas Veremos qué gracias. pasará. Me encanta. Acabo de abrir un libro que leo mucho. Eso es lo que acaba de pasar. Acabo de abrir por primera vez un libro que leo mucho. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en Nueva York y punto. Este fue nuestro encuentro más reciente con Lila Semborain. Seguimos.